estamos. Bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. El día de hoy, los invitados somos quien les habla, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, Iván La Negra, que está por llegar en breves instantes. Ven, Iván, estamos esperando. Señores, ¿qué ha ocurrido? Algo ha pasado, nos han robado el programa. Si no es, si no es Perú. Bueno, bienvenido Fernando, bienvenido Leana. Gracias por venir. Muy contento siempre de estar, que estén con nosotros. Caserito, el señor, próximo a ser Caserito. Sí, ha sido una semana súper movida. Pero empecemos con algo así ligerón, ¿no es cierto? Jugó Perú. Ganó Perú. Ya, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso significa algo para el mundial? ¿No Para Vizcarra es bueno. Para el ánimo nacional también, ¿no? Ya. Y para Editorial Navarrete también. Aunque sea el tercio que diga que no es Navarrete. Sí, había un meme que decía, imagínense todo esto, pero sin mundial. No, de verdad hubiera sido mamable, ¿no? Demasiado, ¿no? Necesita fútbol. El álbum Panini y todo eso ha ido como acompañando la situación, Sí. Entonces ha hecho todo un poquito más ligero. Cómprate tu paquetón. Y olvídate de ese huevón. Ya, bueno, pasemos al tema duro. El álbum. Bueno, es que no es el álbum, porque a mí sí me parece No, y se acabó el álbum, eso también es... Se ha acabado también. Pero sí, a mí sí me parece importante. Escuchaba hace un rato que uno de los jugadores de Croacia cuesta como toda la selección peruana, ¿no? Tiene grandes jugadores, ¿no? Modric y Rakitic, del Real Madrid y Barcelona, solamente ellos. Imagínense la media de Croacia. Yo la verdad que pensé que Perú le podía hacer un buen partido para no ganarle, ¿no? Y 2-0, además. Y casi que con un gol de tijera de Farfán también en determinado momento, o sea, malquerísimos los chicos así. Ahora dice que hay algunos partidos que son de preparación y algunos partidos que son amistosos. Para los peruanos esta era de preparación, para los croatas era amistoso, ¿no? Entonces juegas un primer tiempo tratando de mostrar lo que vas a hacer, ¿no? Y en el segundo hace los cambios. Pero eso no le quita, de verdad que siempre anima. Yo creo que estuvo bien. Nosotros no le ganamos a un equipo europeo desde el año 93, algo así. Esta selección va batiendo récords. Claro que nuestros récords eran bastante bajos, ¿no? Pero digamos, y el hecho de que no está Guerrero es bueno, Claro, ¿no es cierto? En términos de que no es alrededor de quien gira todo el equipo. Y tampoco estamos con nuestro arquero titular. ¿Dice que ese arquero era un arquero de un equipo chico? No sé de fútbol, No, pero... él era de la U, salió por poco tiempo y regresó al estadio municipal. Sorprendió que estuviera tapando. Dice que se ha tapado. En vez de Yo no veo el partido, pero está bien, está bien. Por lo menos demostrado que hay suplente. Esa fue la sección deportiva. Sección para que pase. Empezamos como en los periódicos por la parte de atrás. Es humo. Y tenemos en la semana, renunció el presidente Kuczynski, después dijo que ya no iba a renunciar, llegó Vizcarra, juramentó, lo aplaudieron parados, todos los futbolistas, el tío Monopoly estaba parado, aplaudiendo, ¿verdad? No, pero Después entre una cosa y otra, entre que renunció y le aceptaron la renuncia, se pusieron a hablar los congresistas. Ah, sí. Cada roca. 6 horas Ellos y creen pico. que es un teatro, creen que es el momento de hacer un show, porque se supone que lo que se tenía que hacer es decir, estoy a favor, en contra, aceptar la renuncia y por qué. la foto, pues, ¿no? Cualquier otra cosa. No, lo que a mí me llamó la atención fue esa pose contenta y feliz de Luz con Luis Galarreta con las bandas, ¿no? O sea, la banda con la banda, digo, puestos los dos bien sacando pecho, contentos. O sea, ¿contentos de qué? La banda, ¿no? Felices de No, qué. pero esa Esa es foto. la frase decía 20 minutos de historia. Eso es lo que puso él. ¿Lo pusieron ellos en serio? Sí, Es Luz No era Salgado. meme. No era un meme, no era un meme. Luz Salgado a su Twitter. Sí, bien vergonzoso. Y después subieron otra donde estaba ya un grupo un poquito más grande de futbolistas, el mismo salón, con Rosa Bartra, con otros futbolistas más, ¿no? También, y al pobre centro... Galarreta, ¿qué diría Freud de todo eso, no? O sea... Sí. La otra cosa Una que cosa- me hizo notar una amiga es que, oye, la banda presidencial, ¿no es cierto que es la que se le pone al presidente, la tiene puesta el presidente del Congreso, mientras viene... Claro, ese es un intermediario, ¿no? Claro, pero que como Martín Vizcarra es mucho más grande, trajeron otras. Y se le Bueno, llevaron la... Y lo que se explicaba un poco es que el que
muy bien a Larreta y se quedó con su banda. ¿No? O sea, de hecho ahí salió una llamada telefónica de Keiko, ¿no? Que preguntaba, ¿cómo está la banda? ¿Cómo es? ¿Es suave? ¿Cómo se siente? ¿Es áspera? ¿Es dura? Sí, Keikito, pero no te preocupes, tú siempre vas a ser nuestra presidenta. ¿No? Y Keiko sigue viendo cómo pasan presidentes. Sí, pobrecito. Y ella, Bueno, en su casa ¿qué se va a nomás. hacer? hasta Larreta. Yo tengo una Que acaba de llegar al equipo, además. Yo tengo una pregunta que he estado, básicamente he venido por esto, porque estaba durmiendo. Pregunta puntual que quería hacer es, a ver, el fujimorismo lo que ha hecho con estos audios y con estas cosas es develar que el indulto a Alberto Fujimori era simplemente una prebenda política, un intercambio de favores, etcétera. Con esto se desbarata el tema del indulto humanitario. Sí, claro. Entonces, Termina de desbaratarse. Ya, ¿y la consecuencia no sería que para adentro de nuevo o no? No, creo que está bien. A ver, nadie va a dejar sin efecto, creo yo, el indulto. Vizcarra no lo va a hacer. Además hay un problema Sí, no, sería hacerse Pero lo harakiri, que ¿no? quizá resuelva la Corte Interamericana sí va a tener algún tipo de consecuencia, y donde encuentra a Alberto Fujimori, que debe estar muy preocupado, Claro, me imagino. es quién lo defienda, porque PPK tenía, necesitaba y estaba comprometido, pero Vizcarra no tiene por qué heredar. Hacemos un cortecito pequeñito para que pase su malignidad Iván la Negra. A ver, por favor, aplausos. Doctor la Negra, ¿cómo le va? Así es recontra clandestino. El otro día que nos visitó el alcalde casi nos clausura. Se enteró lo que había hecho y dijo, ¿qué? Que la belleza de adentro no es posible pensarla de No, afuera. afuera uno ve pues una cosa elegante, linda, limpia. Y adentro pues uno ve una desgracia. Oye, estamos desfasados en el audio. Sí, no sé, Cricri va a solucionar seguramente en el próximo programa. Estamos haciendo la consulta ya como para poner en autos a Iván. Ya, estábamos diciéndole, el doctor nos estaba respondiendo una pregunta que teníamos, era si es que se ha probado, el fujimorismo ha comprobado que este indulto era más que nada un tema de una prebenda política, un favor pagado por, etcétera. Está demostrando entonces que no era un tema humanitario. Claro que no era, no Ya. teníamos horas de evidencia, ¿no? De que ya era un... Claro, el fujimorismo demostró eso, entonces el fujimorismo mismo está... Ya. El fujimorismo ¿Cuál es negoció la y el fujimorismo figura demostró. que vendría a suceder ahora? O sea, que acorde, ¿no? Sí, claro. es lo que está Corte diciendo IH. el doctor Tuesta. Claro, yo sé que sabe. No, yo he sido su alumno. Yo he sido su alumno en la universidad, el peor alumno. Yo he sido su alumno. Tiene buenos. Pensé que iba a ser el Darjan. peor profesor. No. Darjan tiene buenos alumnos. Hay una pregunta que sale bien alrededor de esto, ¿no? Porque lo que acabas de mencionar, lo de la Corte, es improbable que la Corte diga que lo reinternen. O sea, No, le digo, no. O sea, directamente no, pero le diga al Estado... Que es inválido todo el procedimiento. Y inicia el proceso nuevamente, ¿no? sí, claro, pero con Fujimori en su casa. O sea, No necesariamente, o sea, depende de lo que diga. ¿Qué tema? Si van a ser creativos o no. es que yo creo, claro, lo que digo leen es... los periódicos. en ese Pero a momento, ver, o sea, ya... esta situación. Esta situación, ¿no? O sea, ya esto... Es evidente, pues... O sea, en la audiencia de la comisión han sido sumamente severos, ¿no? Respecto a ese tema. En la comisión. En la comisión han sido sumamente severos. Ahora, yo creo que recién Anuska Buenaluque hizo este reportaje como con la evidencia en la mano, porque era el secreto mejor guardado ese del anterior expediente no gobierno, salió, el gobierno PPK, el expediente se hizo humo, y ya como que con la evidencia en la mano, el análisis es patético. Es patético. ¿No? Es patético para el Estado, digo yo, ¿no? Para el Estado peruano. Entonces, a mí no me extrañaría que sean así espera sea la Corte IH como ha sido la comisión. Podría no, pero definitivamente lo que va a decir es que ese procedimiento es inválido, ¿no? Ya los detalles de dónde esperará el reo, que se rehaga todo el proceso. Claro, porque la idea de la Corte, lo que está escrito en la Corte es si el Estado está cumpliendo no con su obligación de hacer cumplir, digamos, ¿no? Su sentencia. Y si hay una práctica evidentemente maliciosa para evadir esa obligación, va a decir, oye, estás evadiendo tu obligación. Ahora, lo que Pero diga no- para hacer esto ya... Pero no creo que diga inválido, sino haga los ajustes pertinentes. Claro, pero depende No, lo que que pasa, sea- Fernando, es que para mí hay errores o sea, demasiado, incluso de forma, en el sentido de... No son errores. Errores porque ha sido todo hecho, o sea,
Ya, en ese sentido. Errores porque lo han maquinado. Entonces, si ya estás maquinando algo, por lo menos encárgate de que el documento que tienes que enviar para analizarlo y hacer un informe al respecto, entiendas a la historia clínica del reo, llegue antes, pues. ¿No? Sí. Ya, ven acá. Yo tengo una pregunta más bien para el switcher. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Estás seguro? La Acá gente dice no está se quejando. escucha. Cri-cri, llamen a Mamani para que lo saque a Cri-cri. Que lo piden a Mamania. Lo piden a Mamani. Algunos ¿Qué es micrófonos esto? no se escuchan. Llamen a... El señor Iván Lanera que está echado hacia atrás, ¿no? Como si estuviera en su cama. Qué porquería ya, güey. Dice que Otto Vargas, no seas malo, Otto. Pues. ¿Cuál se escucha? ¿Cuál no se escucha? No, el tuyo se escucha perfectamente bien, porque tú estás cerca, ¿no? ver, ahí, Hay que acercarse un poco más al micrófono nada más. Ya. Ahí está. Esa es una parte. Lo que les iba a preguntar, sí, o sea, en realidad pues adelantarse a la sentencia es jugar a los dados, pero dada la situación política de nuestro país y que la Corte tampoco es ajena a eso me refería con que es improbable que ponga una sentencia draconiana y diga, este señor tiene que regresar a la cárcel y ustedes tienen que volver el proceso. Ay, Dios mío, ¿cómo Parece improbable, ¿no es cierto? Yo entiendo que no se va a pronunciar sobre el fondo, ¿no? Va a preguntar sobre si efectivamente el Estado ha cumplido con su obligación. Si concluye que no, tiene que ver una ruta Claro, para eso es lo que para indica. para que se arreglen las cosas. Ahora, hay que ver qué pide, ¿no? Ese va a ser el tema, ¿no? Esa es la parte que todavía no tenemos claro. Lo probable es que, dada lo que acaba de mencionar Eliana, del reportaje a Nusca, es que se vuelva a hacer el proceso, porque es una porquería. O sea, yo te di el indulto y tu informe médico llegó 3 días después. Tres días Eso no después, tiene exacto. ningún sentido. Ahora, en términos de tiempo, digamos, tiempo político, ¿no? Esto es quizá uno de los temas que puede alargarse un poco más. Vale decir, creo que hay otros temas derivados de esto, de cambio de la presidencia, etcétera, que van a requerir decisiones y van a haber impactos mayores. Lo del indulto no es que sea la próxima semana, No, claro. sino eso va a prorrogar, incluso ante el pronunciamiento de la Corte. Entonces, y ahí creo que viene en términos de la renuncia de PPK y la juramentación de Vizcarra, uno de los afectados, y creo que eso es importante en relación a tu pregunta, es Alberto Fujimori. Porque el audio lo que ha hecho, creo, es permitir a Keiko Fujimori lograr recuperar espacio y posicionamiento político que una semana antes Totalmente estaba totalmente perdida, ¿no? Y con una jugada pues con efectos en 3 bandas, porque se ha tirado abajo a PPK, a Kenji y a su padre. En una jugada. O sea, en una jugada. Claro. De verdad que es lo mejor que ha podido hacer de su posición Mamani. en tiempo, porque ella era la derrotada de 2 elecciones, una vacancia, y se encaminaba a la segunda vacancia como perdida y un desgarramiento de sus filas. Pero esto le ha afectado a ella en la imagen, ¿no? O sea, Pero Lo que es yo como, digo, como es un triunfo, sí. es una victoria pírrica. ¿Te parece ante pírrica? la ciudadanía? Yo no sé qué tanto no se perciba esto que ha pasado, ¿no? Mira, o sea, al final, es como yo creo que- que Kenji está terminando por victimizarse más. O sea, en la oficialidad, en la parte oficial del asunto, ¿verdad? Ella gana, no se va más gente de su facción, Claro, en el ¿verdad? A tema Kenji práctico, probablemente digamos, ¿no? lo desafueren, etcétera, pero ante la opinión pública, ante la ciudadanía, yo no sé qué tanto en términos ella no como- resienta una- eso. pero mire, de imagen, ¿no? Ya, pero efectivamente hay escenario distinto del impacto de las decisiones. Pero sí hay algo que Keiko quiso hacer desde el inicio, de bajarse al PPK. Claro. Y lo ha logrado. Lo ha logrado, claro. Lo ha logrado. Y hace- Yo hace algunos meses encontré con una persona también, sí. muy cercana a Fuerza Popular y crítico, ¿no? Pero no está con Kenji. Y decía, si hay algo que lo tiene obsesionada es PPK. Y por lo menos esto va a haber aliviado. Pero se ha 2, cumplido. el Ajá. peligro que significa el hermano. Claro. Y 3, al padre lo tiene arrinconado, ya preocupado con el tema del indulto. Por el que se vuelve líder, digamos. Claro, pero en cualquier conflicto, obviamente cobra costos personales. Claro. Pero es como que ella ha ganado pues 6-3. O sea, te metió 3 goles, pero metió 6, ¿no? Sí. Hablamos de En fútbol, términos ¿no? futbolísticos. Es interesante lo que dice, sí, yo coincido con ese análisis, pero hay una parte que no me queda del todo clara. ¿Esto de acá ustedes consideran que es una jugada de laboratorio o es un chiripazo Claro, mezclado con laboratorio? O sea, no entiendo cómo destruyes la imagen de tu padre, de tu hermano, de un montón de periodistas que tú has metido
y eso fue preparado, organizado. Y del presidente. O sea, el costo político de llegar a la meta es tan grande que, digamos, no para nada suena algo planificado. Solamente que han ido a inventar estrategias conforme la cuestión ha ido pasando. Y lo cual además explica, digamos, que la racionalidad no se puede ver como un largo, digamos, como un tema de planificación, sino como la racionalidad en el momento, en la coyuntura, ¿no? Lo que era más viable en un momento dado y lo que le da mayores oportunidades en un momento dado, pero el costo, cuando uno veía, levanta un poco la mirada de, oye, ¿cómo estabas tú el 28 de julio y del 2016 y cómo estás ahora? Y es evidente que ha perdido, digamos, en tema de imagen personal, en tema de imagen del partido, y lo peor de todo, creo, es que ha ratificado que el fujimorismo no ha cambiado. Sí. Ese es el punto, creo que con el que coincido con él. Eli, es el tema de hace unas semanas antes se les hablaba de las técnicas montesinistas. ¿Quién las tenía? ¿Quién era más cercano a Montesinos? Se peleaban, ¿no? Montesinos tuvo que salir a aclarar. Claro, Montesinos tuvo que decir, un segundo aquí, chicos, tranquilos, no se preocupen, los dos son mis sobrinos, yo los quiero un montón, pero recordemos que cuando vivíamos juntos en el cinto, como una familia, con quien yo pasaba más tiempo era contigo, Kiko, acuérdate. Tú eres la primera dama, Kenji, todo bien, tú tranquilo, no te resientas. Pero la verdad es esta. Ha tenido que salir como que el padrino. Y esta semana se ha demostrado. O sea, que jalado por Montesinos. Ha tenido que salir a aclarar él, ¿no? Para que no se sigan peleando los chicos. No le alcanzó, porque la pelea como que, ¿no? Pero lo que yo digo es, a la luz de esto que estamos diciendo justamente, Kenji no se va a quedar tranquilo de ninguna manera. No, todos estamos o sea, yo no sé quién va a morir en este camino, ¿no? O sea, porque esto va a seguir. Claro. Ahora lo que sigue, según la secuencia, uy, ya perdí. No lo logré. Pero mira, lo que señala Iván en términos de no es una estrategia tan racional, pero es cierto que en el camino se sabe que Kenji comienza a erosionar y convencer a los descontentos y ofrecer todo lo que sabíamos. Y entonces ahí es donde ellos se dan cuenta que si están hablando con algunos, le plantamos uno. Y evidentemente consiguió, porque Mamani parece que no es que solamente tocó las puertas en una semana, sino viene de atrás. Claro, eso ¿no? Ha estado tocando la puerta y de repente comienza a conseguir cosas que era más de lo que inicialmente pensaba. Y esto le ha servido porque el hilo lo jala Yufra y Yufra hasta PPK. Yufra, caballo de Troya. Entonces, pero que se perfilaba como premier, ¿no? Cuy de Troya. Sí, que se perfilaba como premier, ya se goceaba por todo lado. Pero la idea central es, ¿sabes qué? Cómo se ha fujimorizado la política en general. Claro. O sea, no solamente es un actor político que a su vez se divide con varias cabezas, sino esto es lo que ustedes han comentado, ¿no? Estas prácticas, que es curioso, ¿no? Porque ahora se utiliza el término montesinistas. Y hace algunos años, en realidad, era fujimontesista, porque no podía entenderse uno sin el otro. Entonces, ya, pero sí, pero justamente el fujimorismo y sobre todo el keikismo, quiere decir, montesinismo es una práctica de un tercero que en realidad embarró el periodo y nosotros somos la continuación. Partes en los 90 se decía, ¿no?, que se había lumpenizado la política, ahora se ha fujimorizado. Pero o sea, desde los 2000 que los fujimoristas como más, digamos, fieles son los que tratan de imponer esta lógica de que es el montesinismo. Cada vez que le han preguntado en la prensa a cualquier fujimorista, exacto, pero Keiko y Montesinos, la relación, Keiko siempre le exige a su padre que salga Montesinos, mentira, lo ha defendido en la televisión después de que su papá ya había caído. Entonces, pero han tratado de imponer ese sentido común, pues no, han tratado de imponer el sentido común, y como tienen tanta presencia mediática, pues en alguna gente se ha quedado así. Son buenos haciendo campañas de propaganda. Sí. Son ideas, fuerzas que se mantienen. Esa es una de ellas, por ejemplo. Son neciazos, sí. Por eso les molesta el tema del odio, pues, ¿no? Lo han mantenido. Sí. Esa es la típica. Porque saben cómo funciona. Así funciona. Esta noche nos están diciendo que eso, por cómo odian, por qué odian. Sí, pero si te das cuenta, son campañas muy bien, son eficaces, ¿no? Son eficaces. Yo preguntaba en lo anterior. No entiendo, se matan entre la familia y lo que se acuchillan entre ellos, pero los odiadores son fuera, ¿no? Yo hacía la pregunta anterior por lo de, porque efectivamente, ¿no? Yo coincido un poco con tu análisis, el hecho de que estos son cosas chispazos que han ido apareciendo, y a medida que han ido apareciendo y los han ido recogiendo
a ver, sin importar tanto el costo, sino en lo que podías conseguir en el muy corto plazo, ¿no? Sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque hasta la misma semana en que aparecen los audios y los videos, el fujimorismo se venía cayendo por las escaleras, o sea, sin poder parar durante casi un año completo, y esa misma semana había perdido otro congresista. Entonces, tú dices, a ver, si esto es realmente una cosa planificada, armada, desde adentro, con un topo al que le pone, o sea, hay un diseño, ¿no? Entonces no te pasa eso tanto tiempo, ¿no? No, pero de todas maneras ¿no les parece que por lo menos Keiko y su gente en algún momento estarían reunidos y decir, oye, hay que parar esta vaina, ¿no? Nos están desangrando, claro. ¿Cómo hacemos? Y uno de esos, ¿cómo contrarrestar este tipo de prácticas? ¿Qué cosas les podría quedar? Sentarlos a todos y decir, mire muchachos, nosotros podemos ofrecer. Si tenía gente que eran topos de Kenji, que iban a salir una vez que se resuelva el tema. Claro, habían 5 más, por lo menos. y además muchos de ellos aparecían diciendo dentro del keikismo sí a todos, ¿no? Para que no los ubiquen. Pero después de esta situación yo creo que se queda fortalecida de todas maneras, por lo menos en el corto plazo Keiko, que queda 59, ¿no? Ya no va a perder ninguno. Desaforan a 3, va a recobrar 3, va a tener 62. Yo no sé, yo no creo que por lo menos en el corto Ahora plazo. deben estar más asustados de irse. Mira, Eliana, ¿qué le puede ofrecer hoy día Kenji a los topos o algunos dentro de Fuerza Cambio Pública? 21. Salvo que Un abrazo. no hay ninguna posibilidad. O sea, Cambio fuera, cambio 21. Cambio 21. Pero nosotros no sabemos cómo se van a reconfigurar las cosas, o sea, digamos, con el nuevo presidente, ni siquiera tenemos gabinete, yo no sé si Kenji se va a quedar tranquilo, dudo mucho que, o sea, yo sospecho que él debe tener también un par de cosas para sacarle a Keiko, ella está con una situación también de jurídica complicada, o sea, sí, por supuesto dentro del Congreso, Keiko ha ganado un montón, estaba cayéndose por pedazos su facción, o sea, ya literalmente, ha hecho una jugada, de varias. Hay tantas otras cartas por jugar Así es, hay muchas variables, que de verdad yo no sé si se va, o sea, cómo esto se va a reconfigurar, o si se va a reconfigurar de modo tal que a final de cuentas no quede tan claro esto como una victoria del keikismo. No lo sé. Hoy día miro y digo, bueno, sí, lo logró, detuvo todo esto, no, ya nadie se desangra. En ese sentido, más entonces, en el corto plazo creo que bancada. Sí es ganador. Porque ¿quién más puede haber ganado de toda esta, digamos, batalla por el poder? Es una bomba nuclear. Vizcarra también ha ganado. Genial. Sí, claro. Vizcarra, que utilizó el silencio para decir muchas cosas, Sí. y ahí Buenísimo. está. Entonces derrotados hay varios, ¿no? Derrotados aparte de PPK, derrotados aparte de La Kenji. tecnocracia de lujo. La tecnocracia. PPK no solito, porque ahora van a decir el viejito solito, pero la tecnocracia de lujo. Y algunos, y algunos profesionales, aparte de la tecnocracia, tipo Alberto Borea, esa luz del derecho que había resurgido. Montesquieu. De haber preparado un super discurso, pobrecito. El Frente a... Que nos pase el PDF. Que nos pase el PDF. No, Perú, no de Frente El frente. No decir ni una palabra porque después hay trolls. No, es que no hay humor cuando hablamos de frente Ahora amplio. viene No, yo creo que la izquierda ha jugado de manera como otras ocasiones errada. Marco Arana, después de la primera vacancia, era el derrotado. Sí, claro. En general, mira, han desfilado Barnechea, ha desfilado Guzmán, todos diciendo el asco, pero de pronto vamos a hacer una cosa con que desfila. Verónica Mendoza también ha salido, ¿no? Le falta Goyo, ahorita creo que salió también, ¿no? Goyo. De la cárcel. Pero digamos, han sido también figuras que de alguna forma han recibido cierto empujoncito por arriba. Sin duda, porque ellos no están comprometidos, digamos, directamente con la coyuntura, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el caso de la izquierda, que a la vez han actuado en un solo sentido y a su vez quieren diferenciarse, porque han aprovechado, sobre todo en este caso Nuevo Perú y de boca de Verónica Mendoza, el tema que lo están agitando hace tiempo, ¿no? La idea de la nueva constitución más elecciones adelantadas. Exige a Vizcarra que convoque elecciones, pero si no puede. No puede. O sea, ya uno puede contestar diciendo sí, pero esos son procedimientos, recursos. No, pero es
que la izquierda muchas veces juega con un recurso retórico que solamente ella le entiende. Y de lo que tú tratas de que tu recurso retórico persuada al resto que no sea... A más gente, que sea claro. para- No para solo ti, a tu Matisse, grupo. y pero, ¿por qué pides asamblea constituyente si eso puede ser peor de lo que tenemos? Por supuesto. Que es propagandístico. Conocemos ese nombre. Propagandístico es, en general, una bandera y un grito que en algún momento puede suceder. Si en este momento una elección de asamblea constituyente, de repente gana el fujimorismo, es una peor que 93. Claro. ¿No? Pero Que es más o menos cuando dicen que se vayan todos como pasó en Brasil, ¿no? Se vayan todos y ahorita están Argentina primero, en Claro, fregaderas. que se vayan todos y que ¿Y vengan qué hacemos? quienes. O sea, es un tema bien complicado. A ver, ¿Todos ¿sabes quién? qué? Todos los del video por lo menos ya se van a ir. Pero Además, lo los van a curioso es desaforar. que elecciones El presidente ya adelantadas, se fue. lo único que te hacía, ¿sabes qué es? Ajá. Que se queden todos. Claro. Porque si es que imaginemos en O un sea, caso ¿quiénes se van a hipotético presentar? que no Claro. se va a dar, pero me refiero, Claro. como colocas elecciones y tienes solo a los que están ahora. Claro. Entonces que se vayan todos, que se quedan todos. Porque ninguno de los que supuestamente iban a venir de fuera, Claro. ni pueden inscribirse, ni tienen esa posibilidad, necesitan más tiempo. Pero es más como un clamor por el descontento Pero es... de lo que ha pasado, ¿no? Pero es Digamos. retórica, pues, Sí, o sea, retórico, como... Y además solo basta ver a quienes hemos elegido en los últimos 40 años para saber que, a ver, realmente hemos tenido mejores opciones que Vizcarra. ¿Realmente vamos a elegir a alguien mejor que Vizcarra? Bueno. Rosa María Palacios le preguntaba a Verónica Mendoza, imagínate, convocamos elecciones, pasan la segunda vuelta, Antauro y Keiko. Y lo que se escucha en entrevistas es a Verónica Mendoza diciendo puta madre. Claro. ¿Ustedes se hubieran imaginado si hubiera ganado las elecciones, digamos, Julio Guzmán? Claro, claro. Con un 73... Hace un mes y escaños, medio lo hubieran vacado ya. Hace rato. O Verónica Mendoza. No, sería más fácil todavía para ellos. Si lo más próximo a los fujimoristas era PPK. Pepe Keiko. Sí. Pero- Keiko. Ahora hay un escenario aún más distópico, ¿no? Que es, imagínate que hubiera ganado Keiko. Imagínate que Vamos. esta pelea de Para, poder para. se hubiera dado con el gobierno de por medio. Ahorita me vi. Estaríamos Pero- vendiendo tamalitos verdes en Caracas. Pero hubiera salido... Pero hubiera ¿Tú crees que salido... lo hubiera sacado ella al papá? Yo mi pottery. No, yo no creo que lo hubiera sacado. Ese yo creo amor que se ha mostrado. No, pero una cosa es... Esto yo lo puedo evitar porque quiero llegar al poder y otra cosa es ya estás en el Ya, poder. porque puede, El poder. Claro, debilita, pues. conociendo, porque esto, digamos, esto que estamos viendo ya públicamente es algo que ellos sabían desde luego. Internamente, estas peleas, recuerda que tienes a Kenji que no va a los eventos de la última etapa. Votar, no va a votar por la No fue a hermana. votar, no fue a Esas votar. peleas ya venían. Mis hermanos no votan por mí. ¿Desde cuándo es la pelea? ¿Desde cuándo? Recuerda que Ah, sacan pero a la desde gente afuera. de Alberto, lo sacan de la lista. como Claro, que pero sabe. ¿desde cuándo es la pelea? La pelea empieza Cuando pierde Keiko la segunda vuelta. cuando Keiko decide con su gente desalbertizarse y el discurso Y de votan Harvard a es Marta el punto. Chávez, Así es. Y ahí empieza todo, porque el discurso de Harvard, la presentación de Harvard fue creo en octubre del 2015. O sea, la culpa la de tiene tomar las Levinsky. elecciones. Y después vienen Levinsky todas tiene las la culpa. otras decisiones, ¿no? Quitar a los albertistas, sacar a la dirigencia progresivamente, ¿no? Claro. Y ya no colocar la bandera del padre y comienza a callarse. Y es donde Kenji ahí inicia la defensa del padre, porque la hermana es la que ha sacado. Ahí Kenji se transfigura en Alberto, ¿no? De alguna forma. Él quería seguir lo que incluso el nombre del partido, ¿no? Este cambio. Kenji tutea es es bastante el momento en el eso. que él le porfía a la hermana en público por primera vez, me parece, es cuando tutea esta frase que comienza con en el supuesto negado, ¿se acuerdan? En el supuesto negado de que mi hermana no gane las elecciones, ya todo veía como las cifras, las encuestas eran así, ¿no? Keiko y Kenji dijo, esta es la mía. Voy a ponerlo por escrito por si a alguien le queda duda. En el supuesto negado que mi hermana no gane las elecciones, yo voy a postular. Claro, ¿no? claro. Como esto es un partido democrático y yo también voy a proponerme para ser candidato. Y Keiko el día siguiente sale y dice, ningún Fujimori va a postular en el 2021. Así pasó. Así empezó todo el rollo. Y ¿no? después fue como... No fue, recuerdan que no fue a Peor. votar. Kenji no fue a No votar. fue a votar. Habría que, Comió no bacalao. sabemos. Pero ya como una serie de... No sabemos qué hubiera pasado realmente, más de iba a tener el control Sí, del sí. gobierno, o el control del gobierno hubiera manejado sin duda. Como le digo, varios de nosotros estaríamos vendiendo humitas en Caracas. No, pero hay algunas cosas Causa. que es difícil Causa. de asegurar. Pero que hubiera sido peor si hubiera ganado Julio Guzmán. Sí, Pero la oposición hubiera Sí, sido. claro. Me refiero, si la oposición Endeble. con PPK ha sido. Endeble, todo. Uy, se pisó. Y con Verónica Mendoza.
¿Cómo lo ha tomado la ciudadanía? A mí me sorprende también un poco. O sea, hemos perdido un presidente y siento que todavía estamos juntando algo. Estamos pensando felizmente. No sabe quién es Vizcarra y además... Oye, pero eso es bueno, ¿eh? Aguanta. Que no sepan que es Vizcarra. Sí. Claro, ahorita es un activo. Ya, pero más allá de todo eso, la reacción de la ciudadanía ¿no te parece un poco tibio? Sí. Es una cosa fuerte, grave y de pronto no se puede Pero nada. lo que pasa es que, a ver, hubiera sido una reacción inflamada si hubiera habido espacio para la defensa del presidente. O sea, aquí ha sido un harakiri y claro, no ha habido una explosión en las calles porque no es que ha habido dos facciones en las calles luchando por sí que lo saquen, no que lo saquen. Ha sido como... Yo creo que el espada estaba ahí en el piso y él saltó que sabe. Claro, o sea, de verdad que hablamos de eso. Antes de que saliera el video, aquí había una situación tan ridícula a favor de vacarlo y los que les daban lo mismo. Ya nadie quería defender a PPK desde que soltó al chino. Exacto. Se quedó sin aliados. O sea, y ya no hay. Estaban como, a ver qué pasa. Mira, la única gente que lo iba a defender, que es el antifujimorismo, el antifujimorismo movilizable, digamos, con esta cultura cívica que sale a la calle, cada vez que hay que salir a la calle. Ese grupo de gente que lo defendió en diciembre, ahora a todas luces sin que lo merezca, por cierto, que le dio ya nunca más nunca más iba a mover un dedo para defenderlo. Entonces era como, bueno, mirarlo literalmente por televisión, ¿no? Por Twitter. Y ya cuando salió el video, esa gente que estaba como, me da lo mismo, era... Pero igual no sientes que podría haber habido una manifestación contra la clase política, algo... pues se supone el jueves. Política, algo... pues se supone el jueves. Sí, hubo muy pequeñita. Pero mira, lo más próximo que hemos tenido a nivel regional es Brasil. Brasil... Es un monstruo. Dilma Rousseff en realidad cae luego de varios meses que y una cantidad de gente movilizada contra su gobierno. Y quien toma Telmer, quien asume el mando, está comprometido también con Odebrecht. Claro. Ahí hay un rechazo muchísimo mayor. En nuestro caso, tú sacas a PPK y esta Vizcarra, que para mucha gente que no lo conoce, es una gran incógnita, y dentro de una incógnita, en un cambio de esa naturaleza, creo que siempre abre el paso para la expectativa mayor, hay gente que ha puesto la cara de Federico Salazar. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que me parece importante, porque se han hecho muchas comparaciones con el año 2000, creo que equivocadas. Porque en el año 2000, en realidad lo que tú tienes es el fin del régimen, es el desplome de un régimen corrupto, cuyo gobierno, el de Fujimori, había intervenido, había comprado instituciones, medios, absolutamente todo, ¿no? Acá lo que tú tienes es un gobernante, con todas las críticas y cosas que se le han encontrado, y un entorno que sale y puede ser reemplazado, digamos, por vía constitucional. En cambio, lo otro era, de verdad, había además el antecedente es como 2 años de lucha de la gente contra el régimen. Y quiero terminar con esto porque hay mucha equivocación. Por varios frentes, además, ¿no? Cuando asume el mando Valentín Paniagua, es realmente un gobierno de transición. Y él constitucionalmente asume la presidencia como presidente provisional, cuyo único objetivo era convocar elecciones y garantizarlas. En cambio, Vizcarra asume con plenas funciones hasta que termine su mandato el 28 de julio del año 2021. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces es otra cosa. Y entonces a Vizcarra no es que, oye, tú también convoca elecciones como el año 2000. No. A Vizcarra no es que, oye, tú también convoca elecciones como el año 2000. No. Ningún presidente puede convocar elecciones en aquel momento. Solo las convoca cada 5 años. Y es este caso, digamos, muy especial, que hace cometer equivocaciones y ahí lanzar consignas que en realidad no venían al caso. Claro, además es más, hay gente que dice no hay que reconocer a Vizcarra porque nadie ha votado por él y no es así, uno vota por la plancha, por la plancha. Claro, ¿no? Que no te informes. Esa es otra cosa. Y hay una cosa más, ahora que lo que decías, ¿no? Existe esta modificación del reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, para poner parámetros al tema de la cuestión de confianza. Ya, que es una inferencia del Ejecutivo, otro por el Estado, tal. Es altamente probable que el Tribunal Constitucional lo invalide, lo anule. Es altamente esperable. Es esperable, y yo creo que hasta donde hemos visto es probable, porque es tan escandaloso que es lo más probable, ¿no? Ahora, si sucede efectivamente
la confianza negada al gabinete Zavala cuenta para Vizcarra. Es parte pero del que un escenario en el cual que Vizcarra es solo el Congreso. No, el escenario es que, por ejemplo, a Vizcarra hace una cuestión de confianza Sí. y no se la dan. ¿Esa es una o son dos? Para hacer, sí, ¿Cuenta para, la anterior o no cuenta la anterior? Es la segunda. pero si Debiera contar, porque es el periodo de 5 años. a eso me Es refiero. el periodo de 5 años. No es que empezamos de cero, se De resetea acuerdo. con Vizcarra. Pero siempre y cuando el Tribunal Constitucional deje sin efecto, digamos, la modificación del reglamento del Congreso. No tiene manera, aún con estas condiciones, tiene manera, forma un gabinete que digamos que sabe que lo va a caer, lo pone ahí, puede hacer una cuestión de confianza de gabinete y se va a PPK caer. Premier, una cosa Claro, una cosa así, ¿entienden? O sea, finalmente lo puede hacer. La pregunta es, tan político como juega el uso de todas las herramientas que la Constitución nos ofrece. Hace año y medio discutíamos lo mismo con Exactamente PPK. lo mismo con PPK. Y claro, Algunos decíamos, tiene que disolver el Congreso o no va a terminar. pero No ¿tú va a crees llegar de que aquí a un año. ahora sabiendo quién, ahora Sí, sabiendo, exactamente. Con ustedes. pero ahora conociendo quién es Kuczynski, de verdad, ¿crees que para algún momento le pasó por la cabeza un plan duro contra? No, claramente no, pero por eso ahora está en su casa en pijama, con los fiscales rebuscándole todo No, le hago y sin una posibilidad de salir del país. Con su cajón de media así. Tal cual, exactamente por eso. Exactamente por eso. O sea, la cosa es ahora, Vizcarra igual tiene exactamente el mismo Congreso. La gente está preguntando quién podría ser el nuevo presidente del Congreso para... O presidenta, ¿no? No, claro, lo ideal sería que y eso depende efectivamente de cómo reconstruye su bancada Fuerza Popular, de que sea uno distinto a Fuerza Popular, ¿no? Pero mira, tiene 59, ¿cuál es el segundo partido que tiene bancadas en este momento? No. No, es Fuerza Popular, es Ahorita va a ser los no agrupados, Sí, que ya tiene como son 15, 16. 16. Ya. De 59 a 16, ¿tú vas a negociar la Sí, presidencia del pues, Congreso? no. No puedes. No. O sea, No hay yo no nada soy que presidente del Congreso, Pero y bloqueo entre todo el el resto. Frente Amplio y No, Nuevo es que- Perú no pueden es que sumar los eso- no agrupados y 16 más pero- 20, 36. Elena, Primero que tampoco sí, alcanza. es una suma aritmética, pero De no los política. pecados. Claro, no pues es no. política. No política, porque ahí tienes gente de todo tipo, Así es. además como... Pero no por bloquear con sus votos. No, bloqueo en el sentido de... No alcanza. Tendrías que armar una suerte de arcoíris que lo único excluido soy yo. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Yo te ya, aseguro. ok. Ah, porque ok. ahí tienes, Claro. tienes capacidad, tú con 59, que controlas el gobierno, el parlamento y toda la administración, así como hablan del gobierno, prebendas y cosas adentro. Yo con 59 y puedo sumar a 63, tengo capacidad de negociar más que tú tienes 5. Salvo que Pero que tú está- encuentres pero- 5, pero que 5, estás 7, negociando- 8, o sea, Pero es, que hay estás negociando, demasiados. pero es que estás negociando precisamente el control de esos recursos. Pero ¿sabes qué? Hay muchos para poco. Pero igual, ¿En qué o sea, sentido? pero No, no. igual es, o sea, son dos grupos Pero y mira, ¿tú tienen crees que el buscar. APRA, por ejemplo, yo prefiero negociar con el APRA o el APRA prefiere negociar conmigo? ¿Tú crees que la ¿Somos dos? es incapaz de, digamos, de negociar algo? No digo que es capaz de negociar. Digo qué cosa más le conviene. La única, a ver, vamos Ya, a ver. eso estoy de acuerdo Vamos a ver, en los últimos estoy de acuerdo que es 18 improbable, años, pero que no es ya, pero absolutamente. en los últimos 18 años, Sí. solo en 2 oportunidades se ha perdido, y cada uno un año, la mesa directiva de la mayoría. Sí, claro. Ah, que o sea, es, no es- claro, que claro, es muy Toledo en el último año O sea, Iberico Que 8% y Humala, tenía. y luego Antero Flores Arauz. Antero Flores Arauz, en el caso de Ollantumala, 1. Y no estamos hablando de mayorías como las que tenía Fuerza Popular, sino mayorías muchísimo más bajas en un coronamiento. Pero es que hay un Yo sí problema, creo- es que yo el sí- problema es que es el segundo en la sucesión en la El segundo sucesión, después de Vizcarra, Mecha Araoz probablemente termine siendo inhabilitada eventualmente, y la única opción que va a quedar el presidente del Congreso. A ver, Y eso es Paniagua, más que Ya, ¿entiendes? ya, ¿Entiendes a dónde va? ya, pero por eso, Porque estamos Paniagua- hablando de cosas distintas. Porque Paniagua es lo mismo. Sí. Los futbolistas en los años 2000 también eran el Pero grupo no está mayoritario. hablando de la No, configuración del Congreso ahora para el gobierno A ver, Vizcarra. porque creo la pregunta tenía que venía en presidente del relación A la decir disolución un del riesgo. Congreso. Yo creo que el fujimorismo, como tú decías al inicio de tu intervención, lleva ya un costo también. No va a ser, creo yo, por lo menos en un tiempo, esta oposición obstruccionista, porque tampoco le conviene. Un poco porque Ya, está ya. desgastado, pero ¿saben por qué Se otra desgasta cosa? más todavía. Yo creo que a Keiko no le conviene elecciones adelantadas.
yo creo que le conviene separar este momento de una campaña electoral lo más posible. Aparte, ahorita me están metiendo plata, ya le han metido plata a los regionales. Claro, entonces tiene todavía regionales. 2, tiene que reconstruir sus fuerzas. Y 3, tiene que alejar este momento que le ha desgastado, y además con Odebrecht de por medio, lo más posible. Le conviene una cosa así media enturbada, no Pero entonces, ¿cuál era el objetivo de Keiko de sacar a PPK? ¿O era una obsesión nomás? Pataleta. Pataleta. Además, tú ya habías iniciado una maquinaria de engranaje de desconocimiento, y tu discurso, para empezar a la gente de adentro, era: nos han robado la elección. Claro. Y esto termina para ellos de resarcir algo, pero es que de verdad se la han creído. Es patológico eso, la verdad. Es una cosa así impresionante. O sea, por eso explicaría vamos a decir, el cambio de actitud frente a Vizcarra ahora último. ¿No? O sea, de odiar a Mar en una semana. Bueno, no, pero desde mayo del año pasado que le decían vende patria, tiene que renunciar también a la vicepresidencia. Sí, claro. ¿No es cierto? Y de pronto es, oye, no, que venga porque es la persona ideal para que se haga cargo del país. ¿No? Y es lo que creo que es lo que dices tú, ¿no? O sea, igual quemaron a una de sus balas ahí, que es Mercedes Arauz. O sea, en el pero Mercedes Arauz no la quiere nadie. Ellos la querían más a ella que a Carlos, me queda clarísimo. Y ella ha sido un daño colateral. Ella ha sido un daño colateral. Ella ha sido un daño colateral en esto de los videos, porque ha salido ahí mencionando y bueno, ya listo, bueno, Mechita, no, pero Mercedes ya estamos. Arauz, sí ha tenido enfrentamientos con los fujimoristas, que no necesariamente cuestiones de fondo económico, un tema de cómo se relaciona. Sí, creo que se relaciona de manera bastante intensa. Bueno, con los fujimoristas queiquistas dirás tú, pero luego, digamos, en el asunto del indulto y todo, ella ha estado... claro, sin duda. Tiene una agenda distinta. Pero es que yo en mi cerebro todavía no los distingo, pues, ¿no? O sea, es que a los fujimoristas digo, ¿no? Entonces ella ha sido una operadora del indulto, a ella la quieren los fujimoristas, hay un grupo de fujimoristas que pero por un tema de contentos con eso. Que ella tiene una agenda bastante más personal y va al objetivo. Sí, tenía. Es una de las afectadas. Sí, claro. Acá hay varios, ¿no? Que han perdido. Pero ahora, afectada, pero por su propia mano, ¿no? O sea. Sí, pero digamos, por su propia decisión. Acá, la mayoría ha ido por sus propias decisiones. Sí. O sea, es bien difícil echarle la culpa al del frente. O sea, realmente, ¿no? Keiko Fujimori tiró una bomba nuclear, se ha bajado una cantidad enorme de gente en el medio, se ha dañado a sí misma en ese camino. Y normalmente una bomba nuclear termina una guerra. Acá no terminó nada, o sea, acá todavía sigue, ¿no? Y vamos a cargar las colaterales y los daños que van a seguir apareciendo, porque además Odebrecht tampoco ha terminado. Ahora, este asunto del video, a mí me parece, entre bromas he estado diciendo, uy, qué poético, ¿no? Mamani bajándose un Kuczynski. O sea, ahí hay un correlato real, que es que esta gente, y se nota claramente en el video, en el lenguaje que utilizan, ¿no? Ha creído que este tipo es un imbécil. O sea, ha creído que este tipo, literal, o sea, textualmente lo agarramos de cholito, ¿no es cierto? No, y venimos... ¿Con esa gente te refieres a los de Kenji? O sea, a las personas en el video, las personas presentes en el video, ¿no? Nuestros ministros y los congresistas, digamos. El congresista Kenji Fujimori, ¿no? Porque bienvenido Ramírez. Salaverry y también lo ha tratado como si fuera un imbécil. Y claro, el pata los está entrevistando, o sea, no son tan... Son instrumentos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que por motivos de trabajo y tal, me junto con algunos congresistas y he reportado, yo me he reunido con tal persona a tal hora, me ha dado la impresión de que esa persona me está grabando. Tú te das cuenta cuando alguien te está grabando. Tú te das cuenta, en el audio es clarísimo que este congresista Mamani les hace preguntas casi que los entrevista. Sí, no sé qué, acá arreglamos con Alexei. Y el pata, ¿Alexei qué, Por supuesto que sabía quién es Alexei. Alexei Toledo, el asesor de Kenji. Alexei Toledo. Y así todo el tiempo. Oye, te habla, aló, no sé qué. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bruno. ¿Qué Bruno qué? Bruno Yufra. ¡Qué chisumaya! O sea, todo el tiempo los estaba entrevistando. Bruno Yufra, el ministro, ¿no? Sí, todo el tiempo los estaba entrevistando y estas personas en un ánimo, pues, arrogante, es una arrogancia estúpida, superioridad permanente que han tenido, fanfarroneando, han dejado que les den la puñalada por la espalda. Y eso es algo muy real, o sea, entre broma, entre meme y meme la verdad se asoma. Bueno, realmente, o sea, Bruno Yufra lo trató, porque es la verdad, cualquiera que lo escucha, lo trató de su jardinero. Y su jardinero lo usó como el caballo trono y se llegó hasta la sala de PPK. Una cosa bien clasista. Súper. ¿no? Pero es así, absolutamente. Eso es lo que digo, o sea, una cosa que yo rescato que es
súper como oscura de esos, de esos audios y videos es esta cuestión clasista y es la forma en que finalmente se ha desarrollado con esta tecnocracia de lujo este gobierno, ¿no? O el antiguo gobierno. No, pero eso no es tecnocracia. Pero se hacen llamar, pues. Pero esa es una etiqueta, o sea, evidentemente. Saavedra es un tecnócrata. Claro. Yufra es un negociante que podría fácilmente pasar por cambista. Sí, claro. Bueno, es que para él. Pero perdóname, pero ha habido columnas. Ha habido columnas que decían que había que clonarlo. Columnas de exdirectores de periódicos, no sé. No de una triste politóloga como yo, ¿no? Exdirectores de periódicos. ¿No hizo? Triste. ¿Tú eres algo, Yufra? Ya está clonado, sí. Ya está clonado. Nació clonado, tiene ejemplo. Pero para él. Así, Milagros Negros, pero tú tema de sería. currículum, o sea, básicamente. Bueno, es lo que han dijo que dicho, ¿no? Pero, o sea, lo que yo creo es que con el respeto a los campistas, de que efectivamente... Bueno, un comerciante. No, que efectivamente es es cuánto cuesta, cuánto vale, ¿no? Y ganar por margen, esas cosas. Ganar 5 palitos sin mover no, un dedo. eso, ¿te acuerdas? Claro. No, el 5, ganar margen. Es más, va a Y sacar una aplicación para políticos. O sea, mercas, pues mercas. Mercas. Pero además yo Mercas disfrazados de liberales tecnócratas. No son nada cercano a un tecnócrata, ¿no? Pero tú mira todos los esfuerzos que ha habido por la profesionalización del servicio público, la priorización del gasto, no, eso es mentira. Todo eso es una estafa. Mira cómo se prioriza el gasto. Mira cómo se prioriza el gasto. Unos bocaditos, te sacamos tu carretera y luego te llevas 5 palitos. ¿Cómo hacer por la tecnocracia tener a una ministra que va de energía y minas, inclusión y luego pasa a la Cancillería? O sea, eso no es tecnocracia, o sea, digamos, hablemos las cosas de una manera a Pulpín. Pulpín. Acá hay una buena pregunta. A ver, Pulpín, una pregunta. Dice, ¿alguna estrategia va a crear Kenji para victimizarse y salir limpio de este tema? Eso tenía que ya saber. Se victimizó, ¿no? Ya salió a decir, me identifiqué un poco pero... con él cuando dijo, disculpen la actitud delincuencial de mi hermano. Bien mala, tú lo estás diciendo por tu hermana. Por Twitter ha salido también agradecerle a PPK. Gracias por la bondad de liberar. Tiene esa capacidad de ponerse en el lugar de la víctima siempre, ¿no? Pero bueno, mire siempre ha sido la víctima. Sí, pero ¿saben qué? Para efectos prácticos, eso de victimizarse, no sé hasta qué punto puede serle útil por el Congreso. Inicia un proceso de desarrollo. Sí, claro. Y de ahí ahora, en toda la conversación de los Kenji videos. Y ahí hay una acusación. Yo te digo, las víctimas que salen de todas maneras. Kenji no interviene más que para decir, eso es comida de la PTM. Nada más. Esa es su intervención. Él no estaba en el. O sea, él simplemente. Pudo no estar, además. Bueno, pero tú lo ves cuando lo entrevistan, y no estas entrevistas armadas que han salido en los últimos años, sino ahora, cuando sale un escándalo y le ponen un micro, no puede decir 2 oraciones seguidas. No sabemos que él no es el que maneja nada de De hecho, cosas. nunca tuiteaba él, ¿no? Cuando los tweets tenían sentido, no era él de ninguna manera. Una cosa más que me parece importantísima, ya mirando aquí en adelante. Vizcarra ha dicho que va a llamar a un gabinete, en los próximos 10 días lo va a tener claro, y que ese gabinete va a ser el que va a detallar los lineamientos generales de su mensaje de 14 minutos, ¿no? ¿A quién tiene que llamar Vizcarra? Vizcarra va a tener la cancha más fácil que PPK, porque a PPK ya llama por teléfono y el número 7 recién le decía que sí, ¿no es cierto? Nada más porque PPK ya lo tenían apuntado en la mira. Claramente, ¿no? o sea, y ahora todo el mundo ya sabe, y sabe que ya nos tiramos a que nos robó la elección, ya vamos a dar una oportunidad. Entonces, ¿ustedes consideran que, no sé, que se puede, cómo se arma un pacto social a diferencia de un pacto político? A ver, creo que este tema de los 10 días le está sirviendo primero para que los nombres que seguramente tiene sobre la mesa los pueda verificar, porque ya no puede tener ningún error, es decir, todos los nombres que entren no pueden tener ninguna cosa extraña ahí en el CV o no en otro lugar clandestino, tienen que ser completamente impolutos, en lo posible, lo que es posible eso en cualquier profesión, en cualquier impoluto. Claro, yo sé, en lo posible. Lo segundo es que necesita gente, además, con perfiles bien diferenciados por cada ministerio. O sea, digamos, hay ministerios en los cuales, como por ejemplo de los de infraestructura, donde requiere acelerar el tema porque ¿Cómo no lo pensé? Porque tienes miles de millones de soles que tienes que ejecutar este año, y si no tienes a alguien que conozca exactamente cómo es estamos a la parte técnica, sí, estamos a abril. Ministros comodín, ¿no? Claro, no puedes. Y tercero, necesitas gente con un perfil político. Y para empezar, el premier tiene que ser claramente, la premier tiene que ser política, y es
sabe ahí que haya un enorme, digamos, pocas personas, ¿no? Un poco más allá del bien y el mal. Decía, por ejemplo, Alan Wagner, nosotros en el nombre, ¿no? Alan Wagner, claro, como una suerte de Javier Pérez de Cuellar, ¿no? De que le tocó Copenhague, que sea un diplomático y además que tenga como una mirada más allá del bien y el mal, y que tenga el tema de la Haya como una muestra de que se puede resolver problemas sin ir a las balas, ¿no? Claro, igual yo creo que así como esta persona que está más allá del bien y el mal y tal, él tendría que aprovechar su real tecnocracia regional, ¿no? Porque él es un técnico regional, ¿no? O sea, eso es lo que él es, una persona realmente técnica, realmente un gestor, no como estos de pacotilla que nos han vendido, ¿no? Y que felizmente ya se van. Pero él tiene que sacar lustre a eso, y él tiene los contactos y tiene la base de región. Eso a mí me parece que sería, o sea, echar mano a eso me parece que sería muy inteligente de su parte. O sea, ya se están voceando por ahí, ¿no? Ya se está diciendo, pero me parece que sería mejor que él podría hacer en estos momentos, porque además, por ejemplo, una cosa que a mí me encantó de la campaña de PPK, por supuesto, resultó una inmensa mentira, y que reposaba en la figura de Vizcarra, es que él incluso ofreció crear un ministerio de descentralización, ¿era así? O de regiones, y que yo decía, maravilloso, o sea, vamos a ver cómo es supertecnócratas trabajan esto, claro, cómo trabajan esto, y cada vez que mencionaba eso decía, para eso tengo aquí a Martín, que es la persona indicada para esto, que ha trabajado también en Moquegua. De repente puede revivir un poco esa lógica territorial, más bien. Esa lógica territorial me parece que es valiosa y que habría que rescatarla, ¿no? Yo creo que esto, lo de los perfiles que se ha discutido en los últimos 3 días, más o menos hay ciertas coincidencias y consensos, ¿no? Uno, todos están diciendo tiene que ser más político, o político, porque más quiere decir que hay un poco, ¿no? Que lo que había ese es uno. Cualquiera, ¿no? Sí, pues. Lo segundo, plural. Y lo tercero, cuando creo que dicen político, es no necesariamente partidarizado de las bancadas del Parlamento. Claro. En tercer lugar... Sino que no sea un enemigo de la política, pues. Claro, y en tercer lugar, lo que tú señalas, porque él ya no es una idea que debería plasmar, sino ya en su caso es casi una obligación. O sea, él representaba efectivamente, como ningún otro, las regiones, las provincias, digamos, ¿no? Leía algunas declaraciones de gobernadores y de alcaldes y te da esa sensación de que ese es pleito de blancos, de limeños. Eso es en Lima. Acá estamos en otra cosa. Y entonces él creo que puede expresar esa demanda, y como ha señalado Eliana, ¿quién más que él, que ha sido un presidente regional exitoso, como lo ha sido Villanueva, como lo ha sido Yamila Osorio, y ahí nada más ya tienes 3, digamos, de peso, ¿no? Significativo, ¿no? Ahora, yo creo que ampliar esto siempre es un riesgo. Un riesgo de la coherencia. Porque, claro, cuando tú dices plural, tú dices un abanico más amplio, ¿no? ¿Hasta qué punto plural? Por eso. Entonces, y tienes que decidir. Él dio unas líneas generales en su discurso, y entonces tiene que calzar, cumplir esto, y que va a ser desarrollado por el primer ministro, ¿no? Pero yo creo que más allá de todo lo que estamos diciendo, de todas maneras se abre un plano y un horizonte de expectativas que se renueva y no está tan desgastado en esperar 5 años que PPK hubiera terminado, como se agotó, por ejemplo, hasta los niveles ya extremos cuando terminó Alan García su primer gobierno. O sea, su primer gobierno ya en el año 88 estaba absolutamente no solamente fracasado, sino un día y seguíamos con el mismo presidente. Entonces, ha pasado 20 meses y es una suerte de nuevos aires. Y por lo tanto tiene una gran oportunidad. Y Vizcarra, que dicho sea de paso, creo que sigue siendo un interrogante, ¿eh? No sabemos todavía mucho de él. No ha jugado en las grandes ligas, ha hecho bien sus cosas a ese nivel, pero así hay las oportunidades que te da la historia. Hay personajes que de repente logran sorprender y tienen capacidad de aprender. ¿Algún tipo de sondeo para saber si Vizcarra ha subido un poquito la... No, es seguro que sí. La próxima semana, sí. ¿Y tú crees que haya subido? De todas maneras. Yo creo que eso ha sido el interés, ¿no? Yo quería insistir en esto del pacto político versus el pacto social que mencionó él.
Yo creo que es más nuevamente un juego retórico, ¿no? ¿En qué sentido? Y no es mal que lo haga, no digo que es un ardid, ¿no? Que pacto político muchas veces, ese mismo término aparece como una cosa más reducida, con el parlamento, y yo creo que ha utilizado... Mucha sucio, con tu gobierno. Por eso, ya ¿no? hay suciedad en la palabra político, lamentablemente. Hace algunos años... Político, todo junto, es como... Tú sabes que hace algunos años, en el IOP, el Instituto de Opinión Pública, dirigía, hicimos una encuesta, un focus group, en relación al Congreso, y les preguntaba a quienes participaban acerca de las comisiones en el Congreso. ¿Y sabes qué entendía la gente por comisiones? Que le dan comisiones. Comisiones. Claro. Entonces, muchas veces los términos son, digamos, recepcionados de manera distinta a lo que uno cree, ¿no? Y por eso creo que yo también hubiera utilizado un término que sea mucho más genérico, que no se preste a ese tipo de lecturas, ¿no? Pero creo que sobre todo es eludir aquello de un pacto con los partidos, o solo con los partidos, claro, ¿no? Solo con los partidos. ¿Cuál es el riesgo de que el Congreso, que queda, con la desesperación de tratar de verse mejor ellos por contraste, o sea, que el otro se vea peor, no dejen gobernar adecuadamente a Vizcarra? ¿Qué es lo que se juega en el corto plazo? En eso? Poco, ¿no? Sí. En el corto plazo muy poco, porque ya no hay casi nada más que ver, ¿no? O sea, están las encuestas que van a salir de la opinión de la gente sobre el Congreso va a estar en niveles históricos de baja aprobación. Y yo creo que Vizcarra va a tener... Y va a subir, ¿no? O sea, va a ser muy interesante. Sí. Lo que al final pone un panorama lindo para hacer lo que se viene discutiendo hace... un año y medio, ¿no? Sí. O sea, al final, ya que más en el subsuelo puede estar en este Congreso, pones a Cateriano de Premier, disuelves el Congreso y a Vizcarra a nadie se le va a mover una pestaña, porque en serio ya hay un agotamiento popular. Sí, claro. Hay un agotamiento popular. Yo creo que él tiene que no solamente hilar muy fino ahí, sino contemplar también esa posibilidad dentro de los parámetros constitucionales, ¿no? Ahora, él está entrando con la Constitución como bandera y como norte, que es el único motivo por el cual él está ahí. Además, ¿por qué está en esta pista? Sí. Constitución por delante siempre. Pero a mí lo que me sorprende es que los congresistas no se sienten aludidos por la desaprobación del Congreso. O sea, es como, al Congreso lo desaprueban, pero luego se aparecen en los noticieros. Todos dicen la clase política como si ellos no fueran. Claro, sí, es como una división. Los políticos están hasta las patas, ¿no? Los gordos, eso gordos, ¿no? Sí, oye, pero hay dos datos que sí me interesan. Mira, creo que con PPK nos equivocamos, hay que reconocerlo, respecto a las posibilidades que tenía. Y creo que en parte porque, digamos, atribuimos a su personalidad también cosas y detalles que en verdad no tenía. O sea que hay que reconocerlo, ¿no? Sí, claro, pero 50-50. 50 le atribuimos cosas, 50 nos mintió. Ya tiene plata, ¿no? Pero Vizcarra hay dos detalles. Que se elimine como del cerebro de la gente. Sí. Bueno, ahora Vizcarra tiene dos detalles que no son menores, ¿no? Uno, me parece, en política, en peruana en particular, ¿no? El hecho que tenemos nuevamente un presidente ingeniero. El último fue Fujimori. El último fue Fujimori, ya. Y lo segundo, porque la formación profesional es muy importante para entender cómo se resuelven los problemas, ¿no? Así como sus propias deformaciones. Exactamente, ¿no? Sí, y la segunda cosa es que, ¿sabes qué? Si tú los ves, está más cerca de la imagen de un ciudadano común. O sea, más cerca que Kuczynski. Claro, mira nomás el palco en el Congreso, en el momento de la experimentación. Y eso es muy importante, porque si tú quieres generar un vínculo con la gente, tienes que parecerte a la gente. Todos hablantes de castellano como primera lengua, en principio. Pero más allá de eso, él ya ha logrado conectar con la gente de su zona, ¿no? De su región. Claro. Era un tipo que lo quiere, es un tipo que lo quieren mucho. ¿Cuál es el anterior presidente que ha sido de provincias? Toledo. Sí. Pero él no lo querían en provincias. Pero recuerda que... No, ya, pero digamos, sí, claro. Pero lo que me refiero, por lo menos una representación inmediata en términos de provincia. La quiso aprovechar y desaprovechó. Claro. Más allá de eso, ¿no? Sí, bueno. Pero es interesante, creo que se abre de todas maneras nuevos escenarios. Yo creo que la idea de un presidente débil que todos miramos de inicio, personalmente decía de inicio, visto así en abstracto, pero una vez que asume, se crean toda una serie de posibilidades que se pueden aprovechar.
escuchar. Pero También la puede Vizcarra va a hacer algo que es importante, va a sacar al gobierno de Tehuanca. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué importante es lo que dices tú? Porque uno normalmente no es consciente de qué lejos queda Choquehuanca del resto del Perú. Exactamente. Es increíble, pero queda lejísimos. Lejísimos. Lo que igual yo pero creo de que Choquehuanca de mayo. Yo creo que igual le tiene que quedar clarísimo que para cualquier situación complicada en la que lo ponga el Congreso o lo que fuere que pase en adelante, no puede patear, no puede cachetear al movimiento social, no puede darle una patada al único espacio que probablemente lo vaya a defender físicamente, defender en la calle si es que algo ocurre, ¿no? Yo creo que ya eso es... Pero, Eliana, yo creo que hay un límite, ¿sabes cuál es, Eliana? No, ahora sí. El movimiento social, todo el mundo invoca el movimiento social cuando ya están a punto de ponerse la bandera. ¿Sabes cuál es el punto allí? Si es que no tiene que ver con la oposición, sino que tiene que ver con sus propios actos. Vale decir, si él como presidente todavía no ha hecho ningún acto. No, por eso, si es que administra mal su figura, bueno, sí. si toma malas decisiones, pues, o sea, por más vas a tener ahí al Fujimori sí, obvio. Ahora él ya no puede hacer lo que hizo Kuczynski, o sea, es que no es poco, ¿eh? En el Perú, ¿qué gobierno ha terminado bien en el último medio siglo? No estoy hablando 5 años ya. Medio siglo. Salvo transición. Igual hay algo que él ya no puede hacer, que es liberar a Fujimori, porque eso ya lo hizo Kuczynski. Entonces, ese peso ya se lo quitó de encima y eso es una facilidad. Y quién sabe, tiene que volver a regresar. Y es lo único que por lo cual va a ser recordado el gobierno, además de Kuczynski, ¿no? Liberar a Fujimori y chao. Y el sueldo mínimo. Esos presidentes constitucionales que se nos imponen, que no es que elegimos, suelen salir buenos, ¿no? Entonces... mejores. Bueno, la idea de San Martín, hay que tener un príncipe, nada de elección, no un príncipe. ¡Barney! El chicharrón. No, Barnechea, como dijo nuestro querido amigo Carlos León Moya, rompió un silencio después de peinar, después de estar cepillando la crin de sus caballos de paso. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar con ellos, aunque yo no leo periódicos, no leo televisión ni nada. Me hace resúmenes. Estaba en la boda de los Hanover, no sé. Sí. El Hanover, de Toledo. Oye, muchísimas gracias por venir, Fernando, Iván. Y eso es lo que pasa por indultar asesinos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por favor, compartan. Chao. Oye, se han quejado el audio todo el programa.